Hey estilista, hoy vamos a hablar del zigzag. Es una de las técnicas en que están muy utilizadas ahora, sobre todo a nivel de creación de color, el diseño del color para específicamente el balayage. Mucha gente la confunde la mezcla con el tricotar, no tiene nada que ver, para que lo entiendas. Entonces es muy importante entender el concepto, la creación y la fusión del color que se va a conseguir generar con el zigzag. Es tan importante como a respecto de los contrastes de la luz, es entender la función del zigzag. Tiene una simple función que es crear naturalidad con mezclas de color. Cuando entiendes esto, consigues entender cuáles son las funciones y luego después vamos a entender cómo esto es aplicado dentro de la realidad para poder entender. Pero ahora mismo quiero que entiendas que hay tres tipos de zigzag: más corto, más medio y más anchos, con más profundidad. Eso lo que te va a generar es esta intensidad de mezcla de color y puntos de luz más marcados. Yo lo utilizo siempre cuando quiero, sobre todo a niveles de morena iluminada, pero también utilizo en algunos casos a nivel de rubias, cuando son estas rubias que quieren tener esta función, este efecto de rubias como más marcado, colores con más contraste, y es así como lo vas a conseguir plasmar el efecto de zigzag en los colores a partir de ahora. ¿Eres de estos estilistas que te sientes cansado de trabajar? ¿Tienes esta sensación de que trabajas 7 días a la semana? ¿Tu sueldo no llega para pagar tus cuentas o no te sientes valorado por lo que recibes? ¿Tienes estas inseguridades con la técnica o no consigues alcanzar el resultado de la técnica que siempre esperaste? Tengo preparado un PDF para ti donde va a resolver todas estas dudas, enseñarte un camino para poder crecer y poder conseguir transformar esto cansado que estás, o esta falta de dinero, o esta falta de que no sabes cómo ir al otro nivel. Haz una cosa, es muy fácil, clica en el enlace y descarga este PDF para ti. Ahora vamos a ver en la práctica cómo hacemos para poder aplicar el zigzag y dónde se aplica. ¿Okay? Entonces, cuando vemos las técnicas, entendemos el proceso de la creación de color, el zigzag lo que nos hace es estas mezclas en que ves aquí. Y sobre todo puedes controlar el nivel de cardado, si quieres un cardado más corto o quieres cardados más largos, como aquel caso de 25%, 50% o 75%. ¿Esto qué significa? Que la mezcla de color va a ser más natural hacia la raíz o más cerca de la raíz. Cuando estamos hablando de un 25% con el zigzag, estamos diciendo que el zigzag va a estar como más iluminado cerca de la raíz, creando este efecto de mezcla, que es lo que tenemos aquí. Luego te voy a enseñar cómo aplicar esto y cómo hacerlo directo en la cabeza, pero ahora quiero que entiendas el diseño. Esto es plasmar aquí antes cómo lo quieres aplicar este color de una manera práctica para que cuando vayas a la cabeza de la clienta consigas entender lo que quieres lograr, no estar ahí pensando o ir haciendo las cosas a la vez, sino que plasmarlo, haz un proyecto y a partir de ahí consigues aplicarlo de manera segura y puedes estar como más concentrado en otras técnicas, por ejemplo en el cardado, y no estar pensando, ay Dios mío, ¿qué voy a conseguir aquí ahora? Sino que ya sabes el efecto que vas a conseguir. Entonces, quiero que entiendas aquí, por ejemplo, tenemos un cardado a nivel medio, ¿vale? Podría ser también un cardado aquí, en esta zona de aquí, un cardado más cortito, que sería como un efecto así. Aquí tenemos un medio y aquí tenemos uno más largo, que es para poder marcar más a nivel superior de las mezclas de color. Entonces el cardado tiene justo este efecto para poder crear estas mezclas de color, que en este caso será un color de morena iluminada. Y lo podemos ir mezclando. Oye, quiero un color más limpio, más pulido, como en este caso de aquí, trabajo con la transparencia. Quiero más mezclas, entonces sí, trabajo con el zigzag, que va a crear. Parte muy importante aquí en el diseño de la técnica, tiene que ser irregular, ¿ok? Luego te voy a explicar en la práctica, pero quiero que entiendas que no es exactamente igual, tiene esta sensación de más irregularidad, unos más bajo, otros más alto, y es por eso se llama zigzag, ¿ok? Vamos ahora para la parte práctica. Ahora lo vamos a trabajar esta parte de lo que es la creación del zigzag, ¿ok? Entonces quiero que ahora entiendas, no significa que tiene que ser aquí exactamente, quiero que veas el diseño y cuáles las diferentes partes de cómo consigues crear esto, ¿ok? El zigzag es esto de aquí y así es como lo vas a conseguir trabajarlo.
¿Ves la diferencia? Las profundidades es un zigzag largo. ¿Okay? Ahora voy a trabajar un zigzag más corto para que lo entiendas. Medio. ¿Ves la diferencia? Crea como profundidades, pero no tan aquí, tan profundas como el anterior. Y ahora vamos a trabajar uno más corto, que es para poder hacer pequeñas mezclas de color. ¿Okay? Entonces, es así como vamos a ir creando estas profundidades y la mezcla del color. ¿Cómo se va a generar este efecto de profundidad luego? Imagínate ahora cómo va a quedar tan bonito esta naturalidad de lo que os hablaba. Mira, el diseño de la técnica está aquí. Después que cardo el cabello, y cuanto más voy cardando, más naturalidad voy consiguiendo, porque tengo más mezclas. Y imaginar que el cabello que está aquí abajo, luego va a mezclar con todo esto, y aquí van a estar los puntos de luz en que necesito para crear estos efectos de más luz y menos luz, y cuando vuelvo voy a tener esta naturalidad. Entonces, para que os quede bien claro, cuando yo necesito más naturalidad y más mezcla, para sobre todo estas clientas que te piden, ay, no me gusta ver todo solo un color, o me gusta ver estas mezclas y diferentes tonalidades, es cuando más trabajamos. Cuanto más marcado quieras, ¿sabes estos colores como este, que te estoy enseñando aquí ahora? Es que veas, son zigzags más profundos, así. Porque marcan más y sobre todo porque tienen más cardado, crean más naturalidad. Mira que el diseño ahora lo vas a poder entender esto, ¿ok? Luego para una nueva serie voy a hablar también al respecto de cardados, porque esto es muy importante. El diseño de la técnica va a ser importantísimo a nivel. Mira el diseño, esto es el diseño de la técnica que va a haber. Estas partes de aquí serán iluminaciones, serán los que estarán decolorados para poder crear este efecto de luz y dar el diseño del color en que quieras. Y así vas a conseguir este resultado. ¿Ves aquí? Cuando yo voy bajando el cardado, significa que me va a traer más naturalidad y no me va a quedar una mecha marcada como una línea de peatones, como se dice aquí en España. Va a quedar como algo súper natural y difuminado con el color para poder dar ese efecto, sobre todo a nivel de morenas iluminadas. Entonces, entendiendo esto, consigo traer naturalidad y mezcla de tonos para poder los balayage queden muy bonitos y muy naturales, ¿ok? Ahora que has entendido cómo utilizar el zigzag, quiero que sepas que esta técnica es una de las que más utilizo en el caso de morena iluminada. No te olvides, hay los zigzags cortos, medios y largos. Pero haz una cosa, quiero ver tus trabajos, quiero que lo pongas en práctica. De nada sirve que todo lo que has aprendido aquí si no lo has puesto en práctica. ¿Y cómo voy a saber si lo has puesto en práctica? Si me etiquetas @RafaelBrazOficial en mi Instagram, para que yo pueda ver, empieza a seguirme, para que yo pueda acompañar tus trabajos, acompañar tu evolución con todo este contenido que tenemos aquí. Pero no más importante, quiero que sepas que hay una otra técnica, se llama transparencia. Y va a estar en este siguiente vídeo. Entonces, sigue viendo para poder aprender más en este canal aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.